en el libro de Génesis. Así que acompáñenme ahí. Ok, vamos ahí, ok. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a estar estudiando a partir del capítulo, estamos en el capítulo 9, ¿verdad? Y nos encontramos en la porción del versículo 18 hacia el final, hasta el versículo 29. Y vamos a continuar hoy viendo acerca de Noé. Si se recuerdan, en los primeros versículos del capítulo 9, el Señor hizo un pacto con Noé y con todos aquellos seres vivientes, ¿se recuerdan? Que salieron del arca. Y al hacer ese pacto, Dios estaba prácticamente confirmando la promesa que Dios le había dado a Noé. Entonces es interesante porque en esos primeros versículos vimos cómo Dios bendijo a Noé, les dio esa orden de nuevamente multiplicarse. ¿Se recuerdan cómo Dios le dice a Noé, multiplíquense, vuelvan a llenar la tierra? Porque ciertamente Dios sabía que Dios había eliminado de la faz de la tierra a todo ser viviente. Dios había dado muerte a todo ser viviente, y es entonces Dios dándole nuevamente esa orden a Noé y precisamente a sus hijos, de que se vuelvan a multiplicar, de que vuelvan a repoblar la tierra. Dios bendice al hombre nuevamente como lo hizo cuando lo formó, ¿se recuerdan? En el capítulo 1 y en el capítulo 2. Luego vimos cómo Dios también les ordena ahora tanto a Noé como a sus hijos a comer nuevamente, pero ahora les da una dieta diferente, ¿se recuerdan? Vimos cómo se les ordenó o se les dio el permiso ahora de poder comer ¿qué? Comer carne, comer todo lo que, dice ahí, todo lo que tiene vida, ¿verdad? Dice, en su mano son todos entregados, todo lo que se mueve y tiene vida, que les será para alimento. Entonces, ¿se recuerdan cómo vimos que el hombre solamente era al principio, de alguna manera, una dieta de vegetales y semillas, ¿no? Ahora Dios le da esa autorización al hombre de poder consumir carne. Entonces vemos cómo Dios empieza de alguna manera a darle mandamientos al hombre, a poderle ponerle límites. Entonces vemos cómo Dios luego termina estableciendo ese pacto con Noé y con todo ser viviente. ¿Por qué razón? Porque el pecado, si se recuerdan, se había multiplicado tanto después de la caída que Dios tuvo que exterminar a todo ser viviente. Este pacto viene a consecuencia de que Dios le había dicho a Noé, voy a destruir la tierra, voy a destruir a todo ser viviente, pero tú has hallado gracia delante de mí. Contigo, le dice Dios a Noé, haré un pacto. Entonces ese pacto Dios lo confirma con Noé, y fue el pacto de nunca más volver a exterminar a los seres vivientes por medio de un diluvio. Entonces el relato sobre Noé ahora va a concluir a partir del versículo 18 con una nota muy triste. Si me acompañan leyendo todos juntos desde el versículo 18, vean lo que dice. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet fueron y tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet
y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Entonces noten qué interesante, ¿no? Ahora, cómo el relato de la vida de Noé concluye, pues con una nota muy triste, podríamos decir, con unas palabras muy tristes. El hombre piadoso, el hombre que había sido recto delante de Dios, tropieza y cae en un pecado. Y con mucha honestidad y transparencia, vean qué interesante, la Biblia no oculta la debilidad pecaminosa de aquellos héroes de la fe de antaño. La Biblia lo muestra, tal cual es, muestra la vida tal cual es. Entonces, por lo que es necesario, hermanos, que recordemos que no fueron entonces santos bañados en oro y que estaban ahí dentro de una vitrina de cristal y que no pecaban más. No, eran hombres y mujeres pecadores al igual que nosotros, pero vivieron por fe en el perdón de Dios. Entonces vemos a Noé, un hombre que haya gracia delante de Dios, entra en aquella arca, en aquel diluvio, pero al salir y con el pasar del tiempo, pues termina tropezando en el pecado, porque vimos cómo Dios había dicho que la maldad del hombre estaba ¿dónde? En el corazón. En el corazón estaba la maldad del hombre. Entonces el Señor nos muestra estas cosas y nos deja estas cosas en su palabra, tanto para consolarnos como también para advertirnos. Entonces vean qué interesante lo que nos dice el versículo 18. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Y dice el versículo 19, estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. La última vez, si ustedes se recuerdan, que nos mencionaron los nombres de los hijos de Noé fue allá en el capítulo 7, versículo 13. Fue en aquel momento cuando entran al arca junto con Noé y sus esposas y todos aquellos animales. Ahora aquí se nos menciona nuevamente y se nos dice que estos tres hijos de Noé fueron los que poblaron. Es decir, de ellos, de sus lomos, podríamos decir, sus descendientes poblaron toda la tierra. Pero vean qué interesante, se nos hace un énfasis muy especial. ¿En quién? En Cam. Cam se menciona dos veces. Se nos dice que Cam fue el padre, es decir, el antepasado de Canaán. Y Canaán va a ser uno de los 4 hijos que Cam va a tener. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10 cuando veamos los descendientes de cada uno de estos hijos de Noé. Y ahí aparece Canaán como un hijo más de Cam. Entonces, ¿por qué se menciona a Canaán aquí? Por lo que más adelante vamos a ver, y como lo leímos en el capítulo, Noé termina maldiciendo a Canaán. Entonces, el escrito que hay en Génesis o lo que aquí se escribió nos dice que esos 3 hijos de Noé fueron con los que nuevamente empezó toda la población mundial. Entonces, de alguna manera, tanto ustedes como yo venimos ¿de quién? Pues de ellos y de Noé, ¿verdad? De Noé. Entonces es como nuestro abuelo, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones no ha dado? Con los que Dios nuevamente hace inicio de toda la raza humana, como lo vamos a ver en el capítulo 10. Ahí se mencionan todos los descendientes de estos 3 hombres, de estos 3 hijos de Noé. Entonces, el mandato de Dios a Noé y a sus hijos fue que multiplíquense, fecunden, poblen nuevamente la tierra, llenen la tierra, es decir, críen hijos. Entonces, vean cómo la Biblia nuevamente hace ese énfasis de que Dios destruyó toda carne. Dios exterminó toda la presencia del ser humano, y es a través de Noé y sus hijos que Dios vuelve a mandar la humanidad a través de toda la tierra. Entonces, vean el versículo 20 y el versículo 21, qué interesante, si alguien lo quiere leer, y vean lo que pasa luego de que se nos dice que estos hijos de Noé llenaron la tierra.
Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Noten qué interesante. Lo primero que podemos ver es el inicio aquí, de alguna manera, pues, de la agricultura. Vean cómo dice que Noé empezó ¿a qué? A labrar la tierra. A labrar la tierra, a trabajar la tierra. Ese trabajo, pues, de Noé no era tampoco un oficio que no conociera, porque fue el primer oficio que Dios le dio precisamente a Adán en el huerto. ¿Se recuerdan cómo Dios le dio ese oficio para qué? Para que cultivara y para que guardara el huerto. Entonces, de alguna manera, Noé conocía o tenía nociones de lo que era labrar y trabajar la tierra. Entonces, aquí nuevamente Noé, después de salir del arca, no sabemos cuánto tiempo después empezó a hacer esto, pero Noé había sido sus últimos años carpintero, ¿verdad? Noé estuvo mucho tiempo construyendo aquella arca. Prácticamente pasó más de 120 años siendo carpintero. Pero al salir del arca, ahora Noé empieza a trabajar la tierra. Es decir, se empieza a dedicar a la agricultura, comienza a plantar árboles, árboles frutales, todo tipo de árboles, para decirnos aquí el texto que también plantó una viña. Una viña es la plantación, ¿no? del árbol que da las uvas, las vides, ¿verdad? La vid. La vid se empieza a plantar y con ella se producen las uvas. En países como Italia todavía mucha gente se dedica a esto. Creo que aquí en México en algunos sectores todavía hay cultivos, ¿no? de vides para producir uvas y luego extraer el vino. Entonces, con el tiempo, Noé como agricultor, pues quizás fue conociendo el proceso de la fermentación, de cómo poder fabricar, de cómo poder obtener el vino. Y con el tiempo quizás llegó a tener esa noción y poder realizar, ¿no? ese proceso de lo que era producir el vino. De tal manera que en el versículo 21, vean, nos dice el texto que Noé bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Lo segundo que podemos ver ahora es el efecto que produjo en Noé aquel producto que llegó a producir, ¿verdad? Pero noten aquí, se nos hace énfasis también en el efecto del abuso que Noé hizo de aquel producto. Dice que Noé se embriagó del vino y terminó desnudo. Entonces, esa es la primera vez, hermanos, que se menciona el vino en la Biblia. Capítulos atrás no lo hemos escuchado, pero noten que esta es la primera vez que se menciona, y es interesante porque esta es la primera vez que se menciona, pero está relacionado con una situación que vergonzosa. El vino se menciona por primera vez en la Biblia y está relacionado con una situación vergonzosa. En el Antiguo Testamento podemos ver que el fruto de la vid, el vino, es símbolo de alegría, de vida abundante, de prosperidad. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos muestra el efecto que puede causar el abuso de esto. Y vean lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice así Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice: el vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Entonces noten qué interesante lo que nos dice la palabra también. Sí, el vino es símbolo de alegría, es símbolo de vida abundante, es símbolo de prosperidad, pero también la Biblia nos habla de un efecto negativo que puede traer el vino en el hombre. El vino es provocador, dice. El vino es alborotador, y el que con ellos se embriaga, dice, no es sabio. Entonces noten cómo Noé, Dios lo ha bendecido con aquella cosecha abundante. Dios le ha permitido a Noé cosechar uvas, conocer el proceso de cómo obtener ese líquido, pero vean cómo Noé abusó de la bendición que Dios le permitió tener.
cómo Noé terminó haciendo un abuso, tomando en exceso aquello de tal manera que se embriagó y terminó avergonzado en aquella tienda. Entonces desconocemos el contexto en el cual Noé bebe el vino. No sabemos si era una fiesta, no sabemos si estaban celebrando un cumpleaños, o sea, por así decir, ¿verdad? No sabemos el contexto en el cual Noé se toma este vino, pero lo que el texto nos dice es que Noé bebe, se embriaga y termina deshonrando a Dios, desnudo en aquella tienda. Entonces, hermanos, con frecuencia el ser humano tiene esa tendencia, ¿no?, a abusar de las bendiciones que Dios le da, que Dios nos da. Con frecuencia nosotros nos embriagamos de esas bendiciones que Dios nos da para luego terminar, ¿qué? Avergonzados con ese mal uso que muchas veces le damos a lo que Dios nos da. Llámese cualquier cosa, hermanos. No solamente puede ser el vino, sino puede ser cualquier bendición que Dios nos da. Muchas veces el ser humano llega a eso, a ese pecado de que siente en esas bendiciones de Dios que puede usarlas desmedidamente, y el pecado le da esa falsa seguridad de pensar que no va a caer, que todo va a estar bien, pero al final vemos como el hombre, confiando en que todo va a estar bien, termina cayendo así como Noé en la vergüenza. ¿Cuántas personas Dios les ha bendecido, quizás económicamente, y han hecho un mal uso de esa bendición para luego terminar pecando y siendo avergonzados, cayendo en la vergüenza? Entonces, noten cómo Noé, hermanos, queda desnudo en su tienda, así como quedó Adán después de haber comido del fruto prohibido. Vean qué interesante. Lo mismo que le pasó a Adán, abusando y comiendo de aquello que Dios le había prohibido y que Dios le había dicho no comas, ahora Noé le está pasando lo mismo con libertad, pero usando eso en exceso. Entonces, de manera similar, los dos quedan avergonzados. Entonces, observemos, hermanos, cómo el uso excesivo del vino también ha traído y sigue trayendo trágicas consecuencias sobre nuestras sociedades en muchos aspectos, desde el aspecto personal hasta el aspecto familiar y hasta el aspecto social. La ebriedad, hermanos, el pecado de la ebriedad, ¿qué hace? Desnuda a las personas. Muchas veces estas personas que toman así, hasta embriagarse, terminan incluso hablando hasta de más, contando cosas que no tendrían que estar contando, hablando cosas que no tendrían que estar hablando, y que de alguna manera se desnudan ante las personas, cuentan de más y cuentan hasta lo que no. Entonces, y no solo eso, sino que también incluso algunos terminan en vergüenza cuando otras personas a veces los ven en condiciones sucias. Yo he visto personas ebrias, incluso hasta orinados. Entonces, vean cómo el pecado termina de alguna manera avergonzándote, llevándote a la vergüenza. Se dice que en Estados Unidos, hoy en día, no sé qué porcentaje, pero sí lo leí, creo que más del 70% de los anuncios en la televisión tienen que ver con el consumo de alcohol y de tabaco. Entonces, imagínense ese bombardeo a través de la televisión, a través de el YouTube, todos esos información que llega a nuestra vida. Entonces, de alguna manera, impulsando al hombre, llevando al hombre hacia el exceso, hacia el abuso de estas bebidas, de estas diríamos productos. Entonces, en nuestra cultura latina, pues sufrimos mucho. Nuestra cultura latina sufre mucho del exceso, ¿no? E incluso si es una cervecita pequeñita, te hacen otra más grande y te van haciendo otra más grande para que tomes de mayor tamaño, y te dicen, no, para que ya no vayas a la tienda 2-3 veces, sino que tenés una de aquí de 2-3 litros y ahí te quedas. Entonces, en nuestra cultura latina está plagada, lamentablemente, de este mal, de que es la ebriedad, el abuso, y los medios de comunicación de alguna manera influyen en las personas. Entonces, veamos cómo eso tiene un efecto de manera individual en las personas,
de manera familiar y de manera social, de tal manera que las sociedades se destruyen y se corrompen. Vemos hoy en día lugares donde personas están en la calle totalmente tirados como consecuencia del abuso de una bebida. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos dice por medio de Pablo en su carta a los Efesios que hay un mal para este mal. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, la palabra nos da la solución. La palabra nos ofrece la salida para este mal que muchas personas hoy en día sufren. ¿Qué debemos de sustituir el tomar excesivamente por una vida llena del Espíritu Santo? Que es ahora esa vida llena del Espíritu Santo que conduce a relaciones correctas, tanto personales, familiares, como sociales. Entonces, vean cómo la palabra nos ofrece ahí la salida. Ya no se embriaguen, dice Pablo, en vino. Ya no lo usen excesivamente, porque en el vino hay disolución. ¿Cómo terminan muchas veces fiestas donde se está tomando en exceso? En pleitos. No, es que este dijo tal cosa y que yo me enojé porque dijo esto, porque dijo lo otro. Y terminan en disolución, en pleitos, en contiendas. Dice Pablo, ya no hagan eso. Ya no vivan de una manera excesiva en las cosas que Dios le ha dado, porque lo lleva al pleito, a la disolución, sino que ahora llénense del Espíritu Santo. Entonces, es ahora nosotros, hermanos, que la palabra nos manda precisamente a eso, a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, así que Noé, vean, termina en su tienda, despojado, tirado quizás en medio de su tienda, y vean lo que pasa en el versículo 22 y 23. Si alguien lo quiere leer, vean lo que pasa ahí al Noé encontrarse en esa condición en su tienda. Dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez. Qué interesante. Noé está tirado en el arca, despojado de su ropa, y Cam entra a aquella tienda, ve a su padre allí, entró en la tienda, ve a su padre ahí sin ropa, y no buscó, no procuró cubrirlo, sino que sale de la tienda para decirle a sus 2 hermanos lo que está pasando. Inmediatamente Cam sale y sale apresuradamente a decirle a sus hermanos. Entonces Jafet y Sem se dan cuenta de lo que está pasando con su padre, y ¿qué hacen? Toman un manto y van caminando de alguna manera, dice, hacia atrás, y con sus rostros viendo hacia el frente, pero quizás caminando hacia atrás para no ver, dice aquí, la desnudez de su padre, y luego cubrirlo, taparlo y no ver a su padre desnudo. Entonces es interesante porque podemos ver cómo Cam termina yendo con sus hermanos. En lugar de cubrir a su padre, termina yendo con sus hermanos, y muchas cosas se han escrito acerca de este pasaje, hermanos, pero es evidente aquí que Cam parece que está en una situación accidental. Quizás entró en la tienda, ve a su padre en esa condición e inmediatamente sale. Quizás fue una situación accidental, pero en el hebreo, hermanos, la frase se lo contó, se refiere a que Cam fue y se lo dijo a sus hermanos de manera burlona, de manera burlesca,
con alegría, va y se lo cuenta a sus hermanos la condición en la que estaba su padre. Entonces parece que Cam entró y al ver a su padre como que empezó a burlarse de él. Quizás dijo, ese es el hombre que nos sacó el diluvio y no sabemos, pero en la frase en el hebreo original se refiere a eso, de que Cam fue de manera burlesca con sus hermanos a contarles la condición en la cual estaba su padre. Y esto me recuerda a lo que dice Proverbios 14:9, porque Proverbios 14:9 dice, los necios se ríen del pecado, pero en los rectos hay buena voluntad. Entonces noten cómo muchas veces en nuestro interior puede haber esa necesidad de que cuando vemos a alguien en una condición de pecado, nos reímos, nos burlamos de él. Entonces Cam parece que hizo lo mismo, salió de manera burlesca, va con sus hermanos quizás a decirles, vayan a ver cómo está nuestro padre, aquel hombre que halló gracia quizás delante de Dios, mírenlo cómo está ahora tirado en el arca. En tiempos antiguos, hermanos, el solo hecho de ver a su padre desnudo era una violación a la ética familiar. No se permitía que un hijo viera de esa manera a sus padres. Entonces, entre los hijos de Noé, como entre los hijos de Adán, podemos ver que habían diferentes caracteres. Así como Caín y Abel eran muy diferentes, aquí podemos ver también cómo Cam, Sem y Jafet son de diferente espíritu. Hay diferentes caracteres en ellos y Cam parece que es un hombre inclinado hacia el pecado. Entonces, vean también, nuestros hijos pues son muy diferentes. Nosotros tenemos 3 y los 3 son muy diferentes. Entonces parecía que Cam se estaba gozando de la vergüenza en la que su padre estaba en ese momento. Entonces pensó que también sus hermanos les iba a gustar burlarse al ver a su padre en esa condición, pero no fue así. Sus hermanos, ¿qué hicieron? Mostraron reverencia y cubrieron a su padre. Mostraron reverencia y fueron y cubrieron a su padre en ese lugar. Entonces, la palabra de Dios afirma, hermanos, que hay promesa de Dios cuando los hijos honran a su padre y a su madre. Por eso vamos a ver más adelante cómo, y vimos cuando leímos cómo Sem y Jafet reciben bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos mostraron reverencia, honra a su padre, a pesar de la situación en la que se encontraba Noé. Lo más grave para Cam fue que no cubrió a su padre, sino que salió a divulgarlo. Salió de forma burlesca a decirlo. Entonces, en muchas ocasiones, hermanos, aquí podemos ver también que en muchas ocasiones los padres podemos llegar a cometer errores. Podemos cometer errores muy graves, pero los hijos deben de aprender a honrar, a comprender, a ayudar a sus padres a poder corregir esos errores. No salir a la calle y divulgar y avergonzarse de sus padres. No, miren que mi papá esto, no, que miren que mi papá lo otro. Y de alguna manera avergonzar a sus padres ante los demás. ¿Por qué? Porque esto es lo que Cam está haciendo. En lugar de mostrar reverencia y honra ante su padre, sale de manera burlesca a contarlo a sus hermanos, y aquellos simplemente tuvieron temor y no cayeron en ese juego, sino que vinieron y honraron a su padre. De la misma manera también nosotros como creyentes, hermanos, somos una familia, ¿verdad? Somos una familia donde nos debemos de cubrir los unos a los otros, como dice Pedro en su primera carta: sean fervientes en su amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es como creyentes, como una familia de Dios. Ahora nosotros somos llamados, hermanos, a usar el manto del amor. El manto del amor que no avergüenza a mi hermano. Sí, mi hermano quizás cometió un pecado, una situación, pero no vengo yo y de manera burlesca vengo y lo avergüenzo ante los demás. Y digo, no, miren, este hermano anda haciendo esto, mi hermano cayó en esto, mi hermano hizo lo otro. No, nos vestimos con un manto de amor.
nos cubrimos con un manto de amor, porque el amor, dice Pedro, cubre multitud de pecados. Entonces, como familia que somos nosotros hoy en Cristo, debemos de usar ese manto de amor que cubre multitud de pecados, que muchas veces hay entre nosotros, hermanos, porque a veces, pues, el pecado nos domina, el pecado nos atrapa. Entonces, noten lo que pasó luego de que este incidente pasa en aquel lugar. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Entonces, Noé, al recobrar la lucidez, como quien dice, al pasársele la cruda, Noé se da cuenta de lo que sucedió con su hijo Cam. Al parecer, aquel pequeño incidente que no había parecido muy grave, se convirtió en algo muy grave. Quizás para nosotros, pues qué culpa tuvo Cam de haber entrado ahí y ver a su padre y salir a decirse a sus hermanos, pero no, es algo muy grave, vean. Es algo muy grave porque Cam ahora ha divulgado a sus hermanos, se ha burlado de su padre, y Noé supo lo que había hecho su hijo menor. Entonces Noé habló a sus hijos y profetizó ahora acerca de sus descendientes. Y vean cómo Noé predijo el futuro de cada uno de sus hijos. De Cam dijo: maldito sea Canaán. Noé pronuncia una maldición sobre su nieto, Canaán. Canaán sería, ¿qué? Siervo de siervos. De Sem y de Jafet, dice, será para sus hermanos. No se nos dice la razón por la cual Noé pronuncia esta maldición sobre Canaán, pero sí hay razones para saber por las cuales. Es quizás porque Cam ha pecado de esa manera, se ha burlado de su padre, se ha burlado de la condición en la que su padre estaba en ese momento. Ha tomado esa actitud burlesca y quizás en aquel momento incluso se encontraba ahí su nieto, uno de sus hijos de Cam se encontraba, y quizás él participó también de esa burla a Noé. Entonces Noé profetiza que la tendencia hacia la inmoralidad que su hijo Cam había demostrado se iba a desarrollar también abiertamente en su nieto Canaán, que era uno de los hijos de Cam. ¿Por qué? Porque Canaán como hijo de Cam es el antepasado de las naciones que ocuparon la tierra prometida. Cuando Dios manda al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, en aquella región las personas que estaban ahí eran descendientes de Canaán. Cuando Israel conquista la tierra prometida, cuando Israel toma posesión de esa tierra prometida, por eso se dice que es la tierra de Canaán. Era la tierra que venía de los hijos de Cam y de Canaán. Entonces, una característica muy notable de esa cultura cananea era la depravación moral y sexual. Entonces, vean cómo de alguna manera Noé profetiza que la tendencia a la inmoralidad que hubo en su hijo Cam ahora se iba a desarrollar abiertamente en su hijo Canaán, porque dice que será maldito Canaán. Entonces, una de las características notables de la cultura cananea era eso, la depravación moral y sexual. Incluso la religión cananea combinaba la idolatría con el adulterio para poder honrar a sus dioses. Era un culto totalmente inmoral. Entonces se recuerdan cómo Rahab, cuando Josué va a entrar a la tierra prometida juntamente con aquellos espías, ¿qué era Rahab? Era una ramera. Entonces Rahab era una mujer ramera que vivía en ese territorio de Canaán. Y ella de alguna manera desarrollaba esa situación, ¿no? Eso. Entonces vemos la condición del territorio de
Canaán. Entonces había inmoralidad sexual. Entonces Noé predijo que por esa razón iba a venir esta maldición sobre ellos, sobre los cananeos. Serían siervos de sus hermanos. Luego vemos en la historia cómo los descendientes de Canaán fueron conquistados, tanto por los descendientes de Sem como por los descendientes de Jafet, que más adelante vamos a ver quiénes van a ser los descendientes de Sem y los descendientes de Jafet. Entonces, Canaán es maldecido, pero ahora vean en el capítulo 26, Noé, alaba a Dios y bendice a Sem. Si alguien lo quiere leer. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Noten, Dios le está revelando a Noé que los descendientes de Sem serían la cuna del Mesías. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es de Sem. Si ustedes se van y empiezan a buscar la genealogía incluso de Jesús, van a encontrar que Sem está dentro de esa línea. Por eso dice: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. A diferencia del futuro de Canaán, los descendientes de Sem serían un pueblo apartado para Dios. Por eso dice el Dios de Sem. Dios se revelaría a ellos y ellos le adorarían, hermanos, como el Dios verdadero. A lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver cómo se cumplió lo que Noé está diciendo sobre su hijo Sem. Y sería por medio de los descendientes de Sem que luego los cananeos van a tener la oportunidad de poder adorar a Dios, porque son los descendientes de Sem que conquistan. Israel viene de Sem y conquista Canaán. Y de alguna manera ellos ahora se les da la oportunidad de conocer a ese Dios verdadero. Por eso dice: sea Canaán su siervo. Más adelante en el capítulo 10 vamos a ver cómo de Canaán se dispersan todos aquellos descendientes en aquel territorio de la tierra prometida. Que cuando viene el pueblo de Israel, descendiente de Sem, viene a conquistarlos. Por eso dice aquí: sea Canaán su siervo. De Sem vendría Abraham, de Sem vendría Isaac, de Sem vendría Jacob, de Sem vendría David y de Sem vendría Jesús. Entonces, de alguna manera Dios le está revelando a Noé que de los descendientes de Sem vendría el Mesías, porque Dios será el Dios de Sem. Entonces Sem queda recompensado, hermanos, por el respeto, por la reverencia que había mostrado ante su padre. Dios sería el Dios de Sem y la fuente de su bendición. Entonces ahora es el turno de Jafet. Vean versículo 27: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán nuevamente, ¿qué? Su siervo. Nuevamente la maldición se repite. Entonces la palabra o el significado de Jafet significa engrandecimiento. El engrandecimiento de Jafet sería que su descendencia se esparciría por toda la tierra. Tendrían mucha prosperidad. Por eso dice: engrandezca Dios a Jafet, es decir, que lo multiplique grandemente. Y algunos estudiosos, algunos comentaristas bíblicos dicen que la descendencia de Jafet tuvo un poderío político a través de los persas, de los griegos y de los romanos, que vienen siendo los descendientes de Jafet. Si ustedes toman su Biblia y al final en los mapas pueden ver donde dice, hay un mapa que dice descendientes de Noé, van a ver cómo en la parte de Europa y lo que es Asia, Turquía, Grecia, toda esa parte, por ahí se dispersaron y poblaron los descendientes de Jafet toda aquella tierra. Y luego vamos a ver en la historia cómo son los persas, los griegos y los romanos quienes tienen un poder político y militar muy fuerte, de tal manera que terminan conquistando incluso las regiones de Medio Oriente, regiones de Israel, de Palestina, de Jordania. Se dispersan. Los romanos en tiempos de Jesús tenían control sobre toda aquella tierra, los griegos también, los persas también. Entonces vean cómo
Dios va a engrandecer a Jafet, y ciertamente lo engrandeció a lo largo de la historia. Entonces las palabras de Noé, habita Jafet en las tiendas de Sem, se cumplieron. Cuando llegaron a conquistar incluso los territorios de los descendientes de Sem, los descendientes de Jafet terminaron conquistando a los descendientes de Sem, habitaron en sus tiendas. También la frase habita en las tiendas de Sem, algunos mencionan que se refiere a que las bendiciones espirituales dadas por Dios a Sem también caerían sobre los descendientes de Jafet. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Isaí será descendiente de Sem. Isaí es el padre de David. Y David es descendiente, ya dijimos, ¿de quién? De Sem. Entonces primero es Isaí. Isaí es padre de David, pero Isaí también es descendiente de Sem. Entonces dice Isaías que las naciones acudirán ¿a quién? A los descendientes de Sem, que es decir, la raíz de David, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Es decir, hermanos, que las naciones dispersas por toda aquella región y los descendientes de los hijos de Sem y de Cam van a venir. ¿A quién? A Sem, a los descendientes de Sem, porque ahí habrá una gloriosa morada. Qué interesante cómo terminan después los descendientes de Jafet recibiendo esas bendiciones espirituales que Dios le dio a Sem, porque de Sem vendrá el Mesías. De alguna manera Dios está revelando, hermanos, ese plan de salvación que poco a poco se va a desarrollar a lo largo de la historia. Los judíos descendientes de Sem y los gentiles descendientes de Jafet, en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo ahora quedan unidos en Cristo. Entonces, qué interesante cómo Dios desde este momento está revelando ese plan que más adelante va a llegar a culminar en la cruz. Pero Noé proféticamente ya está diciendo esto. Vemos en el Nuevo Testamento también cómo Pablo va a las regiones griegas y romanas predicando el Evangelio, y rápido, el Evangelio se esparce por toda aquella región. Son receptivos. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho que Jafet iba a habitar en las tiendas de Sem, es decir, iban a venir a esa morada, iban a estar bajo el mismo techo juntos. Entonces, qué interesante, ¿no? Por eso Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, dice que el Señor hizo la paz de ambos pueblos, derribando la pared intermedia. Dice que en su carne puso fin a la enemistad y creó en él de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Aquella división que había entre judíos y gentiles ya no la habrá más, dice aquí el apóstol Pablo. Todos estarán unidos ahora en un solo cuerpo. Ya no serán hijos de aquel, los hijos de aquel, no, ahora serán juntos en un mismo cuerpo. Por eso Noé profetiza: habite Sem, habite Jafet en las tiendas de Sem. Una sola morada, ambos, pero Canaán será su siervo. Qué interesante cómo Noé, Dios a través de Noé está mostrando ya el plan de salvación. El plan de Dios ya estaba siendo revelado y se va a desarrollar luego a lo largo de la historia. Desde aquel tiempo de Noé, Dios ya estaba mostrando lo que iba a hacer en tiempos futuros y cómo iba a desarrollar ese plan de salvación. Entonces, vean qué interesante, y hacia el final vamos en los versículos 28 y 29. Si alguien lo quiere leer, bienvenido. Dice: Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió.
Poco se nos dice acerca del final de los días de Noé, excepto este acontecimiento donde se termina embriagando. Pero lo que podemos observar es que en estos dos últimos versículos se nos dice que Dios le concedió mucho más días después del diluvio. Vean cómo Dios le dio 350 años más después del diluvio, a pesar, hermanos, de los errores que Noé había cometido. Dios le concede a Noé 3 siglos y medio para poder vivir. Entonces, a pesar de que Noé vive muchos años, que Dios le concede muchos años, recibió y había recibido en su carne la maldición por el pecado que Adán había cometido. ¿Se recuerdan cuál era? La muerte. La muerte. Por eso se nos dice aquí al final que Noé termina viviendo 950 años y muere. Y muere. ¿Por qué? Porque es por medio de Adán, como nos dice la palabra, que el pecado entra. Por muchos años, entonces, hermanos, que nosotros podamos vivir en esta tierra, al final, ¿qué? Vamos a morir. Por muchos años que queramos estirar nosotros y decir, no, yo voy a llegar a vivir 80 y me voy a preservar y me voy a cuidar, al final vamos a terminar muriendo. ¿Debido a qué? A que el pecado trajo la muerte. Es por medio de Adán que el pecado entra y la muerte también. Pero vean la buena noticia en la palabra, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la diferencia ahora. Sí, vamos a morir físicamente, pero Dios nos da un regalo, una dádiva, un don, que es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan 3:36, vean que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta es la dádiva de Dios, creer en el Hijo, y eso nos trae como regalo la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. La palabra es clara, es vida o muerte. O vives o mueres, o lo aceptas o lo rechazas. Entonces ven al final cómo Noé termina muriendo. Pero vemos en Hebreos cómo es declarado como un héroe de la fe. Dice 1 Juan 5:11. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Está en Él. El que tiene al Hijo, vean, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Entonces, ahí está, hermanos, la paga del pecado fue la muerte. Por Adán se introdujo la muerte, el pecado, y nos alcanzó a todos, de tal manera que dice Romanos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero ahora la oferta es, ahí está el Hijo. Él tiene la vida eterna. Él tiene esa vida eterna. Y si tú tienes al Hijo, entonces tienes vida eterna. Pero si no tienes al Hijo, la condenación, la muerte eterna estará contigo. Entonces vean qué interesante, y meditemos en la vida de Noé y pensemos en sus errores, pero al final veamos en Hebreos cómo se nos dice que Noé fue heredero de justicia que viene por la fe. Noé, sí, con errores, pero Noé tuvo fe en Dios. Fue esa fe en Dios lo que le permitió ser un heredero de la justicia, aun y cuando cometía errores como el que vimos. Entonces, hermanos, nosotros igual de la misma manera, viendo la vida de Noé, podemos ver reflejada nuestra vida, que a diario cometemos errores. Quizás no como el de Noé embriagándonos, pero a diario cometemos errores donde terminamos siendo avergonzados, por el pecado. Pero el regalo de Dios, la oferta de Dios es de que si nosotros venimos por fe delante de Él, seremos herederos de la justicia. Entonces, esta historia está aquí, hermanos, para mostrarnos que aún los hombres más justos pueden pecar. Nosotros no somos la excepción.
No somos la excepción, pero si vivimos por fe, si vivimos por medio de la justicia de Dios que se halla en Cristo Jesús y no en nuestra propia justicia, el Señor nos justificará. Entonces, Noé vivió de esa manera, me imagino, a lo largo de esos 350 años que Dios le dio. Porque quizás reconoció la falta que había cometido, reconoció el pecado que había cometido y se humilló delante de ellos. Entonces el Señor quiere, hermanos, que recibamos esa justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya no para presentarnos en nuestra propia justicia, como dice Filipenses 3:9, sino que ahora ser hallados en Cristo Jesús, ser hallados en su propia justicia. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, Él se entregó siendo un hombre perfecto e inocente. Y nos ha cubierto de su justicia y nos ha lavado de nuestros pecados. Entonces, en Noé podemos ver eso. El pecado en el hombre no está exento. Seguimos siendo, al igual que Él, pecadores. Pero en el Nuevo Testamento ahora vemos, la oferta es esta: ser hallados en la justicia del Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por esta tarde que nos permite estudiar su palabra, que nos permite estudiar estos versículos, sí muy cortos, pero podemos aprender eso, hermanos, que a pesar de los errores que puedan venir a nuestra vida, el Señor nos justifica por medio de su Hijo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte, nos permites adorarte, Señor. Y al reunirnos en este lugar, Señor, lo único, Señor, que podemos reconocer es nuestra necesidad de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo tú nos has rescatado y nos perdonas hoy de toda falta. Amén y amén.